Antes de casarnos, le hice jurar a mi esposo que si alguna vez me traicionaba, sufriría la amputación de miembros, ceguera, sordera, y todos sus esfuerzos quedarían en nada. En aquel momento, solo por casarse conmigo, aceptó con gusto. 3 años después, con mi ayuda, ascendió al trono. 5 años después, henchido de orgullo, me arrojó al palacio frío, llenó su harén con 3000 bellezas e incluso trajo a una falsa hermana mía como emperatriz. Reí al observar su petulancia ante mí pensando en silencio. El voto ha sido sellado. Ahora es hora de pagar el precio. De niño, debido a mi extraño don, mis padres me temían y despreciaban. Me llamaban gafe, afirmando que quienquiera que maldijera moriría. Temiendo que causara una calamidad, me enviaron a la montaña para librarse de mí. El maestro taoísta, tras conocerme, reflexionó un buen rato. No solo se negó a matarme, sino que incluso me mantuvo en el templo. Me convertí en un pequeño novato allí. Al cabo de un mes, los demás también empezaron a temerme, diciendo que estaba engreído y que quienquiera que mencionara moriría o quedaría lisiado. El maestro taoísta no tuvo más remedio que hablar conmigo. Naciste con una visión celestial. Este es un don del cielo, no lo malgastes. Respondí, nadie me lo enseñó. Ni siquiera sé qué significa maltrato. Con un suspiro, se acarició la barba. Al final, renuente a abandonar a un niño miserable, me aceptó como su discípulo, aunque me advertía constantemente. La calamidad del amor es la más difícil de sobrevivir. Temo que sumerja al mundo en el caos y destruya vidas. No sé si acogerte está bien o mal. Dije, ¿qué tiene que ver mi desgracia amorosa con el mundo? Si llega el caos, que así sea. Después del caos, puede volver la paz. Me miró fijamente un buen rato, volvió a suspirar y no dijo nada más. Una vez que aprendí las artes taoístas, comprendí más. Podía distinguir si una persona era buena o mala, honesta o traicionera. Si además conocía su carácter de nacimiento, su destino estaba casi en mis manos. Pero mi propio destino permaneció incierto. Un día vería una vida de paz, al siguiente agitación, otro día un final trágico. Días después, algo completamente distinto. Mi amo, al verme divertido, suspiraba con más frecuencia y murmuraba, así sea, quizá esto también sea el destino. Al final, no le quedó nada que enseñarme. A menudo bajaba de la montaña para observar a los viajeros, viéndolos pasar de rostros alegres a preocupados, de bien vestidos a andrajosos. Cuando se lo dije, solo volvió a suspirar. Nuestro pequeño templo se empobrecía cada vez más, viviendo ahora solo de caldo de hierbas silvestres. Un día, incapaz de digerir comida que ni siquiera los conejos comerían, decidí irme. Maestro, la estrella del amor se ha despertado. Debo bajar de la montaña. Parecía abatido. ¿Lo has pensado bien? Sí, declaré ocultando la verdad, ya no soportaba el caldo. Con valentía, dije, el mundo no puede seguir sin mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me daba innumerables advertencias. Yo, incómoda con su debilidad, le dije sin rodeos, maestro, te ves feo cuando lloras. Lo he comprobado, vivirás al menos 98 años. Puede que ni siquiera te sobreviva. Enfadado, se quitó el zapato para golpearme. Salí corriendo montaña abajo. Ese día conocí a mi estrella predestinada, el tercer príncipe. No sabía entonces quién era. Desde lejos solo vi un hipúrpura que se elevaba hacia los cielos, teñido de negro. El hipúrpura significaba una nobleza incomparable, destinado al trono. El aura negra significaba que estaba en grave peligro y necesitaba un benefactor para sobrevivir. Observé un rato y luego vi que el negro se densificaba, como si me esperara. Di un paso al frente. Estaba herido o envenenado, apenas se aferraba a la vida. Incluso pálido y a punto de morir, sus hermosos rasgos brillaban. Su túnica rasgada revelaba un físico magnífico, me sentí muy complacido. Así que esta era la calamidad del amor. Comprensible. Con semejante rostro y figura, ¿cómo no iba a aprovechar la oportunidad de convertirme en su salvador? Le di una palmadita en la mejilla. Te salvé. No lo olvides. Luego le administré medicina, le vendé las heridas y lo refugié en una cueva durante la noche. Al amanecer se despertó. Supe que había llegado el momento.
Me acomodé con cuidado para que, al abrir los ojos, viera mi esbelta figura iluminada por el sol de la mañana. Despertó, tenso y alerta, con la mano en la daga. Pero al ver mi rostro se quedó paralizado, un leve rubor se apoderó de él. Tú. Sonreí satisfecho. A este chico se le podía enseñar. Estás despierto, dije, imitando los versos de los pergaminos pintados que solía mirar a escondidas. Me salvaste. Sí. Gracias. Te quedaste toda la noche. Inclinando la cabeza, respondí, por supuesto. No pude descansar tranquilo hasta que despertaste. ¿Qué más podía hacer? Incluso al ir a hacer mis necesidades, me apresuré por si acaso pasaba algo. Nunca me gustó trabajar gratis. Frunció el ceño desconcertado. ¿Qué quieres decir? A juzgar por su rostro, le expliqué con paciencia. Si alguien se aprovecha de mi ausencia y se sienta donde yo me senté, atribuyéndose el mérito, o si te despiertas y te vas solo sin saber que fui yo quien te salvó, no sería mi esfuerzo en vano. Era como si nunca hubiera conocido a alguien como yo, me miró con la mirada perdida. Continué, no soporto que la gente cruce el río y luego derribe el puente. Conmigo la gratitud siempre debe ser recompensada. Mis palabras lo dejaron ahogado sin palabras hasta que finalmente dijo, eres realmente inusual. Exactamente. Solo hay una como yo en el mundo. Eso lo hizo reír, sin poder contenerse, pero una tenue luz rosada lo envolvió, y su tenso comportamiento se alivió. Intentó levantarse, aunque sus movimientos eran forzados. Gracias por salvarme hoy. Te lo pagaré algún día. No hay necesidad de más tarde, lo corté sin contemplaciones. Te aconsejo que te quedes aquí medio día más. ¿Por qué? Claro, sabía que el veneno había desaparecido, pero el aura negra aún persistía, algo que no podía decir en voz alta. En cambio, le dije, te han estado buscando toda la noche. Si te vas ahora, tu vida estará en peligro. No podré salvarte una segunda vez. Entrecerró los ojos, la presión emanaba de él. Pero escuchó sentándose de nuevo, aunque su expresión era sombría. Debía de haber adivinado ya quién lo traicionaba y comprendido el peligro, por eso hizo caso a mis palabras. No hay de qué preocuparse, le aseguré sacando una raíz silvestre de mi bolsa. Esta cueva está oculta, difícil de encontrar. Es una puerta de vida que localicé usando Chimon. Quienes deseen llegar aquí no lo lograrán a menos que yo lo permita. Come algo. Tomó la raíz, visiblemente incómodo sin saber cómo empezar. Pero el hambre y mi persistencia me vencieron. Por fin, lo desprendió con su daga y se obligó a comer. Exhalé aliviado. Mi amo debió de temer que me muriera de hambre, por eso lo metió en mi fardo. Nunca me permitió desperdiciar la comida, lo que me dejaba con problemas, si la dejaba demasiado tiempo se pudría. Al verlo comer tan miserablemente sentí un poco de compasión. Si él no la comía, yo tendría que hacerlo. Mi futuro esposo era realmente un hombre tan bueno. Sí, ya lo había elegido. Si el destino me hubiera destinado a esta vida, entonces elegiría a alguien que realmente encajara conmigo. Y sería él. De repente me miró fijamente. ¿Nos conocíamos? Ahí estaba, el momento que tanto había esperado. Quizás en un sueño. Repliqué. Claro que sabes bromear. Sin embargo, me observaba la cara como si recordara algo. ¿Vives en esta montaña? Hasta ayer. Sus ojos se entrecerraron con duda. Mis padres me despreciaban, querían dejarme de lado. Fue mi amo quien me crió. Ahora que soy mayor, quiere que baje y encuentre un esposo. Parecía pensativo como si no estuviera convencido. Perfecto. La duda lo llevaría a investigarme, solo entonces podría descubrir mis verdaderos orígenes. Después de aprender a leer el chi, volví una vez para vislumbrar a mis supuestos padres. Nunca habrían podido dar a luz a alguien como yo. Mis verdaderos padres eran otros. Oí que el año en que nací, una dama de una familia noble se quedó un rato en su casa y dio a luz. Poco después, ella partió. Según la adivinación, estaban lejos en la capital, eran ricos, de alto rango, relacionados, sin duda, con el hombre que me precedía.
Sin embargo, mi destino con ellos era incierto. Aunque los buscara, podrían rechazarme. Pero si él fuera quien me trajera a la capital, las cosas serían diferentes. Me evaluó en silencio y luego preguntó de repente. ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Planes? Por supuesto. Con los años he aprendido algunos oficios para ganarme la vida. Por ejemplo, puedo saber cuándo lloverá dentro de una varilla de incienso. Sonrió con sorna, claramente indiferente. Sin embargo, efectivamente, dentro de una varilla de incienso, el cielo se abrió. Bajó la cabeza, pensativo, sin decir nada. Di algunas palabras al azar, bromeé. Arqueó una ceja. Todo es divino cuando llegarán tus rescatadores. Aún escéptico, pronunció algunas palabras con naturalidad. Calculé y luego dije, hoy, a primera hora de la tarde, la muerte da paso a la vida. En otras palabras, en una hora aproximadamente. Me miró escéptico con una sonrisa burlona en los labios. Si no me crees, apostemos, dije. ¿Qué te parece? ¿Qué apuesta? Sus cejas se relajaron ligeramente con un destello de interés por fin. Si gano, te salvaré la vida. Debes pagarme contigo mismo. Se atragantó. Tú sí que sabes bromear. No estoy bromeando. Me sientas bien. Separarnos aquí sería un desperdicio. Su hermoso rostro no delataba nada, pero la luz rosada que lo rodeaba no podía escapar a mi vista. ¿Y si pierdes?, preguntó. Entonces hoy nos enfrentamos al peligro, condenados a ser una pareja de amantes desafortunados. Ahora, por primera vez, me miró de verdad. Mi nombre es MOG. Ya lo sabía. Hoy no moriría. Pero si no demostraba algo de habilidad, ¿cómo podría llevarme con él? Aunque dudara de mi identidad, como mucho me daría un puñado de plata como agradecimiento por salvarle la vida. Pero no quería unas monedas tan insignificantes. Quería que descubriera quién era yo realmente, que me llevara de vuelta a la capital, para conocer a mis verdaderos padres. Solo entonces podría alcanzar un estatus digno de mí. En un mundo convulso, la gente común era como hierbas a la deriva, arrastradas por el río. Solo aquellos con raíces, identidad, posición y poder podían sentarse al tablero y mover las piezas. El mundo o el destino, no era más que eso. Al comenzar la tarde se produjo una auténtica conmoción fuera de la cueva. Aquí. Por aquí. Se oyeron voces. Qué extraño, registramos este lugar hace horas. ¿Cómo es que no vimos esta cueva entonces? MOG sacó la daga que llevaba en la cintura, mirándome fijamente. Entonces, antes de que los hombres irrumpieran, salió corriendo a su encuentro con la espada destellando. Me escondí en las sombras, observándolo luchar 1 contra 10. No hice nada, solo conté en silencio 3, 2, 1. Su Alteza. Perdónenos, llegamos tarde. Momentos después, el choque de armas cesó. La cabeza del último asesino cayó al suelo. Salí de la cueva sin prisa. Un joven soldado hablaba con MOG, pero al verme, su mirada se volvió aguda como un rayo. Suspiré para mis adentros. Con tal porte recto y espíritu heroico, estaba destinado a ser un general leal, recordado a través de los siglos, y quizás incluso un buen esposo. Pero no era mío. El joven oficial me apuntó con su espada. ¿Quién eres? Antes de que pudiera responder, MOG apartó su espada. ¿Por qué? No seas grosero. Esta jovencita es quien me salvó. Ignorando la sangre en el suelo, avancé. Gané la apuesta. No dije el resto en voz alta, pero le guiñé un ojo, recordándole que me debías una. MOG se rió convencido de que yo no era una mujer cualquiera. Me preguntó, ¿estarías dispuesta a acompañarme a la capital? Asentí. Muy bien. Su Alteza. Yuai estaba horrorizado, pero no podía desobedecer a MOG. Su mirada reflejaba sospecha, como si me viera como un espía. Pasó mediodía. Yuai se dedicó a limpiar los restos, pero también me impidió hablar con MOG, advirtiéndole repetidamente que no era de fiar. Estaba claro que se convertiría en un obstáculo. Tendría que encargarme de él primero. Durante la cena insistí en sentarme en la misma mesa.
Ante la fría mirada de Yuai, le pregunté, joven amo, ¿acaso es usted adoptado? Su mirada se agudizó, aunque no respondió. En cambio, Moge se inclinó, intrigado. Oh. Tú también lo sabes. Asentí. Sí. Eso nos hace iguales, nuestros lazos con nuestros padres son débiles. La mirada de Moge se profundizó. Yuai no dijo nada, pero su expresión me delataba. Observé su complexión robusta, los callos en sus manos, las cicatrices en su cuerpo. Sentí lástima. En verdad, podría intentar ayudarte a encontrar a tus verdaderos padres. Yuai contuvo la respiración, por fin, y reaccionó. Medio creyendo, medio dudando, preguntó con sinceridad. Por supuesto. Extendí la mano. ¿Te dejaron algo tus padres? Inmediatamente se quitó el colgante de jade del cinturón. Le di vueltas. Era antiguo de excelente calidad, tallado con el carácter Wai. Las letras y los patrones eran exquisitos, claramente un regalo de alguien que apreciaba a su hijo. Sin embargo, al ver su ropa interior desgastada, expuesta tras la batalla del día, los callos, las viejas heridas, y al combinar esto con mi arte de leer Eli, supe que este colgante no había sido preparado para él. Mi maestro solía decir que quienes cultivan deben cultivar el corazón. Solo viendo la raíz se puede comprender la verdad del mundo. Yuai se inquietó ante mi silencio. ¿Es que no es posible? Lentamente dije sí lo es. Wai, los trigramas del agua. Kan es agua del norte, calamidad. Hace 13 años en el río Luo, tus padres desaparecieron. Tengo razón. Yuai se quedó paralizado. Incluso Moge se sintió más intrigado. Hice girar el jade en mi mano y luego miré el i de Yuai, con los labios curvados. ¿De verdad quieres saber el destino de tus padres? Por supuesto. Su bondad hacia mí es tan grande como el cielo y la tierra. Entonces te daré un camino. Le pedí que escribiera varios caracteres y luego los calculó. Están en peligro. Debes irte en 5 días. Solo entonces podrás salvarlos. Un día tarde y solo encontrarás cadáveres. De verdad. Lo creas o no, tú decides. Le di un lugar lejano. Para cuando llegara y los ayudara a sanar, pasaría medio mes. Se perdería asuntos cruciales y Sui cambiaría, la fortuna y la desgracia se entrelazarían. Sin dudarlo, le rogó a Moge que lo dejara. Su Alteza. Moge asintió. Ya llegamos a un lugar seguro cerca de la ciudad de Luo. Vamos. Gracias, Su Alteza. Cuando se fue por fin tuve a Moge para mí solo. Estaba fascinado con mis habilidades y a menudo me hacía preguntas. Le daba respuestas a veces crípticas, a veces divertidas, que siempre le complacían. Así, ya no me consideraba una mujer común y corriente. Incluso me mostraba un atisbo de respeto. Interpretaba bien mis papeles, a veces con encanto, a veces con humor, a veces con destellos de habilidad, ayudándolo a evitar problemas en el camino. Para cuando llegamos a la capital, los investigadores enviados a verificar mis antecedentes habían regresado. Los testigos confirmaron mi historia en el templo. Moge me habló entonces con franqueza. Mon, ¿sabes que quienes te abandonaron, quienes te enviaron al templo taoísta, no eran tus verdaderos padres? Lo sé. ¿Estarías dispuesta a acompañarme a la residencia del ministro? Con esas palabras lo comprendí. Él ya había descubierto la verdad. Yo era la niña que fue intercambiada por error hace años, la hija perdida del ministro de Derechos. Pregunté con ligereza, ¿pretendes robarme la deuda de salvarme la vida y atribuirla a tu propio descubrimiento? Podría encontrarlos yo mismo. Podrías ir solo. Pero es lo mismo que llevarte allí. Hablar con un hombre inteligente fue fácil. Ambos sabíamos que nos éramos útiles el uno al otro. Quería usarlo para recuperar mi identidad. Vio que tenía cierta habilidad, algo que podía usar. Ese vínculo era más sólido que los ambiguos lazos entre hombre y mujer. Aún así, yo era quien estaba en desventaja. Suspiré. Su Alteza es brillante y me resisto a separarme. No me pagarás contigo misma, y nunca estaré satisfecha como concubina.
Mis padres y yo compartimos poco destino, seguro que me casarán pronto. Tú y yo no tendremos destino después. Un dedo me tocó la frente. Su expresión se tornó solemne. ¿Quién dijo que tú y yo no tenemos destino? ¡Ay, hombres! Con el tercer príncipe Moge como escudo, recuperar mi identidad fue un camino de rosas. La señora Liu y yo compartíamos al menos 6 partes de parecido, y con las pruebas que presentó Moge, mi identidad era innegable. Me recibieron de inmediato en la casa Liu, esperando el día propicio para regresar al registro familiar. Mi nombre cambió a Liu Mon. En los ojos de mis padres, solo vi complicación. En los ojos de mi hermano mayor, frialdad. Y en la mirada de mi falsa hermana, miedo y furia. Había ocupado mi lugar durante 15 años. Su rostro era un tanto inusual. Esa noche le hice una adivinación. El hexagrama era extraño, muerte seguida de renacimiento. El noble destino es indescriptible. Es el destino de un fénix. Entonces lancé uno para mí, el destino del fénix, pero puede romperse. Interesante. Si la destruía ahora, mi propio destino se haría añicos. Pero si la protegía y retrasaba su muerte, tal vez mi camino cambiaría. Contemplé la luna con tristeza toda la noche y por la mañana, comí 3 tazones de arroz. Mi padre y mi hermano fruncieron el ceño. Mi madre lloró. La falsa hermana, Liu Jinjin, solo se atrevía a levantar la vista de vez en cuando, mostrando desdén y odio, como si dijera que alguien como yo no merecía ser la hija del ministro de Derechos. Me negué a consentirla. Padre, madre. El ministro Liu me miró. ¿Qué pasa? ¿No deberían enviar lejos a esta hermana? Pequeña Yi. La señora Liu habló rápidamente antes de que mi padre pudiera responder. Su familia se ha ido muerta o lisiada. Si regresa, ¿cómo sobrevivirá? Y cuando ocurrió el cambio, no fue intencional. Lleva años conmigo. Que se quede a mi lado. Liu Jinjin también me miró, suplicando apresuradamente, hermana, te pido clemencia. Ya tengo prometida. En medio año me casaré y nunca te molestaré. Sus palabras sumieron la habitación en una atmósfera aún más incómoda, pues esa prometida había sido originalmente mía. Supe entonces que esta chica, antes de su supuesto renacimiento, no tenía la inteligencia suficiente para desafiarme. La señora Liu me prometió innumerables beneficios, y solo entonces acepté a regañadientes que Liu Jinjin se quedara. La familia anunció que la señora Liu había dado a luz gemelos, pero como mi salud era precaria, un maestro adivino decretó que solo sobreviviría si me criaba en la montaña. Ahora, en edad de casarme sin correr ningún riesgo, me trajeron de vuelta. Una historia vieja, pero útil. Me convertí en la hija mayor legítima de la casa del ministro. Quizás para evitar la vergüenza, los Liu gastaron a manos llenas para contratar tutores de aprendizaje y etiqueta. Me dediqué al tocador, mientras Moge brillaba abiertamente en la corte. Al principio se acordó de mí enviándome pequeños regalos, incluso escalando 2 veces los muros de mi patio de noche. Pero con el tiempo los regalos fueron disminuyendo y las visitas cesaron. Al final desapareció por completo, dejando solo a mis doncellas murmurando sobre el príncipe. Justo como esperaba. No me decepcionó. Moge, recién llegado de sus victorias, se regodeaba en su favor. En la prosperidad, un hombre siente que el mundo está a su alcance, se ve a sí mismo como un talento incomparable y desdeña todo lo demás. ¿Por qué pensaría en mí, una simple mujer? La siguiente vez que lo vi fue meses después, cuando la primavera floreció en la ciudad. Era el cumpleaños del emperador. El segundo príncipe presentó una maravilla. Durante una tormenta, un rayo cayó y talló una piedra de acero. En ella estaban grabadas las palabras, gobernante elegido por el cielo, larga vida sin fin. El segundo príncipe lo trató como un tesoro y ordenó que lo transportaran a través de 1000 millas para obsequiarlo con un regalo de cumpleaños. El emperador, encantado, declaró una amnistía general y celebró con el pueblo. Si el pueblo se regocijó, no lo sé. Pero en el banquete de palacio, solo podía sentirme sofocada por el hedor del exceso. Incapaz de soportarlo, salí a hurtadillas del salón de mujeres, solo para encontrarme con la nieta del primer ministro, la recién elegida princesa heredera, Zhang Xueqi.
Su nombre hacía juego con su porte, su belleza de nieve jade, su elegancia irreprochable. Había oído a las mujeres cotilleando. El emperador aún no había nombrado a un príncipe heredero. Salvo el primer príncipe fallecido hacía tiempo, todos los hijos esperaban a esta joven como consorte. Conquistarla era ganarme el favor del emperador y el imperio. Incluso al hombre que deseaba como mi futuro esposo. La miré 2 veces y suspiré. Esta jovencita, qué lástima. La mirada de Zhang Xueqi sobre mí rebosaba hostilidad. Quise escabullirme, pero ella me llamó. Señorita Liu. Hizo una ligera reverencia. Señorita Zhang. Le devolví el gesto, aunque no estaba dispuesto. ¿Te invito a dar un paseo y charlar un rato? No hay necesidad de pasear. Habla. El palacio está lleno de inmundicia. No soy tonto, mejor la seguridad entre la multitud. No esperaba que respondiera así. Su rostro se endureció, las palabras que había preparado se le atascaron en la garganta. Incluso sin que hablara, supe lo que quería preguntar. Moj era la estrella en ascenso entre los príncipes, ella, Zhang Xueqi, la candidata más brillante a princesa heredera. En su mente ya se había considerado su consorte. ¿Y yo? La joven medio abandonada, traída por él de vuelta a la casa Liu, como mucho, quizás una concubina. Había venido a indagar la verdad. Pero las hijas de las grandes casas son susceptibles, y con la gente que pasaba, no podía expresarlo. De pie frente a ella, el silencio me pareció incómodo, así que empecé. Señorita Zhang, ¿no tiene un amor de la infancia? Su mirada se agudizó al instante, cautelosa. El palacio no es lugar para usted. Será mejor que se case pronto con su mejor compañero. Lo decía con sinceridad, pero mis palabras la tocaron con fuerza. Se sonrojó y se marchó furiosa. Cuando se fue mi falsa y barata hermana, Liu Jinjin, que la había estado espiando desde detrás de un árbol, se acercó corriendo. ¿Sabes quién es el amor de la infancia de Zhang Xueqi? El hijo de un delincuente. Su familia lo confiscó, le prohibió los exámenes y lo obligó a copiar libros para alimentar a su familia. ¿Y tú le aconsejas que se case con él? Hermana, debes estar loca. Me sonrió con deleite. Has ofendido a la futura emperatriz. No acabarás bien. Niña tonta. Había venido corriendo a mí por voluntad propia. Por lástima, le di una palmadita en la cabeza. Debes vivir mucho tiempo. Lo decía en serio. Pero ella pensó que la maldecía y, asustada, huyó como un conejo asustado. Esa noche, durante el gran banquete, solo miré a Moj una vez desde lejos. Estaba ocupado cruzando espadas con el segundo príncipe, y solo me hizo una breve reverencia antes de darse la vuelta. Estaba desenfrenada, bebiendo vino, observando cómo el púrpura se elevaba sobre el palacio, para luego ser ahogado por el gris. En 3 meses él vendría a buscarme. Durante esos 3 meses, me mantuve prácticamente aislada. Afuera, todo había cambiado. El acero milagroso del segundo príncipe le había granjeado el favor imperial. Moj, recién llegado de victorias en el sur, recibió el poder, sin embargo, un caso de corrupción fue mal manejado, y fue censurado y destituido. Su mano derecha, Yui, fue falsamente acusada de conspirar contra un hijo perdido de la familia Yu, y expulsada. Y Zhang Xueqi, destinada a ser princesa heredera, fue llevada al harén como una humilde concubina. En verdad, los giros del destino fueron despiadados. Ese día, elegí una hora propicia y le dije a mi madre que quería ir a rezar a un templo. Aunque me había criado en un salón taoísta, no le pareció nada extraño. Con cariño por Liu Jinjin, también accedió por mí. Antes de irme vi la mirada petulante de Liu Jinjin, y solo me pareció irónica. Escoltado por asistentes, subí a mi carruaje. A mitad de camino, el cielo se desvaneció con una lluvia torrencial sobre las desoladas afueras. Señorita, más adelante hay una casa de té junto al monasterio. ¿Nos refugiamos? Acepté. Al poco rato una criada susurró preocupada. Hay muchos hombres ahí, puede que no sea seguro para ti. Suspiré. ¿Y cuánto tiempo crees que este carruaje te protegerá de la lluvia? Elegí este carro sencillo y sin cubierta para este preciso momento.
Guardó silencio y me ayudó a bajar. La cabaña de té no era pequeña, pero con la furia de la tormenta, se habían reunido muchos viajeros. Meses de comida rica habían tonificado mi figura, y mi rostro estaba bien cuidado. Habiendo olvidado un velo, mi aparición provocó murmullos en cuanto entré. Fingiendo indiferencia, ignoré las escaleras y me quedé junto a la barandilla, contemplando la lluvia con melancolía practicada. Al poco rato se acercó un hombre con túnica violeta, flanqueado por guardias. ¿Eres la joven dama de la casa Liu? Me giré sobresaltado. Y lo eres. De su cintura colgaba un jade otorgado por el emperador. Mis ojos se abrieron de par en par. Segundo príncipe. Se llevó un dedo a los labios, prohibiéndome seguir hablando. Me incliné tímidamente. Segundo joven amo, perdóneme. No lo reconocí. Fui descortés. Mi comportamiento pareció complacerlo. Negó con la cabeza, con la mirada fija en mí, sedosa y aferrada. Su aire lascivo me puso los pelos de punta, pero por fuera solo me sonrojé, hablando con modestia. Cuando amainó la tormenta, ya me consideraba su confidente y se ofreció a acompañarme personalmente al templo. Me negué con cierta vergüenza. Se hace tarde. Mi madre debe estar esperando. Haber conocido al segundo joven amo hoy ya es una bendición para 3 vidas. Regresé rápidamente a mi carruaje, calmando la repugnancia que me punzaba la piel. Al marcharnos levanté un poco la cortina, no para mirar hacia afuera, sino para asegurarme de que me estuviera observando. De vuelta en la finca Lu, saludé a mi madre brevemente antes de retirarme a mi patio. Me dejé llevar por el hambre, observando fríamente cómo una criada colocaba algo a escondidas en un rincón. Luego fingí pena, bebiendo vino de osmanto bajo la luna. Antes de la segunda guardia, llegó un invitado inesperado. M.O.G., mojado por la lluvia y enrojecido por el vino, entró con paso ligero en mi patio, acusando. Así. Incluso tú has puesto tus ojos en otra persona y me quieres dejar de lado. Ante sus palabras solo pude reír, y de verdad que sí. Tercer príncipe, si sentía algo por la señorita Jian, ¿por qué no lo manifestó entonces? Y ahora viene aquí, fingiendo devoción por mí. Cuando terminé de hablar, le arrojé la copa de vino y me di la vuelta para marcharme. Lo atrapó sin esfuerzo y al instante siguiente su brazo me rodeó, atrayéndome hacia su pecho. Hoy conociste a Muao. Muao. El nombre del segundo príncipe. Luché con la voz fría. De todos modos, nunca tuviste intención de quedarte conmigo. ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? La voz de M.O.G. sonaba a la vez enfadada y tranquila. ¿Crees que no me importa? Temía que sufrieras en la casa, así que puse guardias de sombra disfrazados de sirvientas a tu lado. Y ahora me dices que no me importa. Dejé de luchar con los ojos llenos de lágrimas amargas. Día y noche te anhelaba. ¿Pensaste alguna vez en mí durante estos meses? Todos los días me quedaba en este patio media hora. ¿Crees que fue fácil? Por un instante pareció conmovido. Pero luego, al recordar mi encuentro con el segundo príncipe, su rostro se enfrió de nuevo. ¿Planeaste hoy? ¿Planeaste verlo? No soy inmortal. Lo aparté con rabia. Solo supe que hoy era el aniversario de la muerte de tu madre. Pensé que seguramente estarías en el templo. Ante eso se quedó paralizado, luego su expresión se suavizó. Pero no me soltó. Pero te oí a ti y a mi hermano real hablar con mucha alegría. Lo miré fijamente. Se parece un poco a ti. En cuanto esas palabras salieron de mis labios, me invadió el arrepentimiento. Lo empujé y huí adentro, cerrando la puerta de golpe. Pero el asunto no terminó ahí. Poco después corrieron rumores por toda la capital. El segundo príncipe quería casarse con la hija del ministro. No fue ninguna sorpresa. La única hija del primer ministro, Jian Sui, ya había entrado en palacio como concubina. Entre las grandes familias, quedaban pocas hijas adecuadas. Mi padre, un ministro con poder real, estaba, naturalmente, en la lista. M.O.G. venía a mi patio varias noches, pero me negué a verlo. Hasta que una noche en un banquete de palacio aparecí en todo su esplendor. La madre del segundo príncipe me favoreció tomándome de la mano y pidiéndome mucho.
Esa misma noche, Moge no pudo soportarlo más. Saltó a mis aposentos, desahogando su corazón. Hombres. Cuando nadie compite creen que les perteneces. Cuando alguien más se acerca, entran en pánico. Pero incluso en pánico calculan con quién casarse, a quién acoger, qué alianza les ofrece más ventajas. Moge no tenía madre, ni parientes maternos poderosos. Temía que, para casarse con una familia fuerte, el ministro sacrificara a una hija antes que apoyarlo. Y por ley, el matrimonio de un príncipe requería el decreto del emperador. No se atrevió a hacer una petición a la ligera, por temor a que demostrara ambición. En cambio, deseó un voto privado conmigo. Su cuerpo estaba bien, su autocontrol intacto, pero en este mundo, nada se gana sin perder. Lo ignoré y me acerqué al segundo príncipe. Tras varias coincidencias, Muao comprendió lo que quería decir. Logró victorias, se ganó el elogio del emperador y me miró con intención. Era más fácil engañarlo que Moge. ¡Qué lástima! Para entonces, Moge estaba realmente inquieto. Debió de darse cuenta de que yo solo superaba a todos los estrategas que empleaba. Había sido fácilmente suya, pero ahora, con otros observando, finalmente se sintió ansioso. Un amanecer, antes de que las estrellas se apagaran, llegó. Enojado, afligido, con un rastro de agravio en su voz. Mon, ¿tú de verdad ayudas a otros a hacer sus planes? ¿De qué te sirve mi amor?, pregunté a cambio. Dices que tu amor es sincero, pero ni siquiera me prometes el puesto de esposa principal. El segundo príncipe puede ser lujurioso, pero jura dejar de lado a todas las mujeres de su harén por mí. ¿Cuándo dije que jamás me casaría contigo? Reí con frialdad. Si de verdad lo dijeras en serio, ya le habrías pedido un decreto al emperador. No tenía palabras. Las lágrimas brillaban en mis ojos mientras susurraba, no hay destino entre nosotros. De ahora en adelante tú sigues tu camino, yo sigo el mío. Se quedó inmóvil, desgarrado, durante un largo rato. Le pediré al emperador un decreto de matrimonio. Me burlé. Lo que quería era tu corazón. Y aún así, ¿qué garantía de que nunca cambiará? Mejor un corazón roto ahora que separarse de la paz, que ahogarse después en la traición. Mi expresión era completamente sincera, como si mi decepción con él fuera definitiva. Mon, desesperado e impotente, preguntó, Mon, ¿qué debo hacer para que finalmente aceptes estar conmigo? Si quieres que te crea, entonces júralo. Levantó la mano al cielo. Que los cielos sean testigos, si yo, Moge, tomo a Liu Mon como esposa, le consagraré todo mi corazón. Si alguna vez la traiciono, que me corten las manos y los pies, que me cieguen los ojos, que me ensordezcan los oídos, que todo se pierda y que todos mis esfuerzos se reduzcan a nada. Al día siguiente entró en el palacio para solicitar un decreto. El edicto imperial se promulgó. El rostro de mi padre se complicó, mi madre, rebosante de alegría. Mi hija es verdaderamente bendecida. Mi falsa hermana se burló. El tercer príncipe es apuesto, pero sin el apoyo de una madre, ¿quién sabe dónde estará su feudo? Le di un golpecito en la cabeza, haciéndola huir asustada. Mi matrimonio se convirtió en el tema de conversación de la capital, una historia del destino. Todos decían que habíamos regresado juntos de la frontera, que nuestra unión era un designio celestial, una maravilla. Para casarme con un príncipe mi dote era abundante. Aunque Moge no era el favorito, seguía siendo de la realeza. Contaba con su círculo de apoyo y no se vería desamparado. En nuestra noche de bodas se mostró feroz, su cuerpo fuerte me dejó satisfecha. Después nos acercamos aún más. Días después, me llevó a los tejados. Bajo las estrellas, susurramos con ternura. Miré hacia arriba y dije, esposo, dentro de 3 días habrá un eclipse. Moge olvidó al instante el romance y se puso serio. La verdad es que no parecía convencido. Somos marido y mujer. ¿Por qué iba a mentirte? Sonreí, aprovechando la oportunidad. Sus ojos se iluminaron, pensativo. Me estrechó la mano. Con una esposa así a mi lado, ¿qué más podía desear? 3 días después, el palacio estalló en un alboroto. Su Fei, madre del segundo príncipe, castigó a Zhang Tan, hija del primer ministro, hasta que ambas perecieron.
En ese preciso instante el cielo se oscureció. Un eclipse. La corte se estremeció. El emperador montó en cólera. Su Fei fue arrojada al palacio frío. El segundo príncipe fue arrastrado con ella. Sin embargo, Mog no obtuvo nada. Tras maniobrar, solo se le encomendó supervisar la construcción. En cambio, el cuarto príncipe Mosu fue ascendido. A Mog le pesaba el corazón. Lo convencí de que saliera para descansar. Nos topamos con varios jóvenes estudiantes. Estos hombres, susurré, sin duda triunfarán este año. Mog lo dudaba, pero se hizo amigo de ellos. De regreso lo mencioné casualmente. Qué raro que no sepamos nada de Yuwai. ¿Se ha ido a la frontera? Nunca te ha gustado, así que lo evito. Sí, he oído que está en la frontera. Sonreí levemente y no dije nada más. No le dije que le había escrito a Yuwai después de que lo expulsaran. Así fue. Empujé a Mog hacia algunos conocidos. Al principio escéptico, se quedó atónito cuando realmente aprobaron los exámenes. Agradecido, se unió a ellos y su confianza en mí se profundizó. Pero pasó medio año. Seguía reprimido en la corte. El cuarto príncipe al que una vez destituyó ahora lo eclipsaba. Últimamente su temperamento se encendía. Los sirvientes soportaban su ira. Solo delante de mí se ablandaba y forzaba una sonrisa. Conociendo sus dificultades, le oculté menos. Un día, en su estudio, despedí a todos los asistentes. Hay algo que solo puedo decirle a Su Alteza. ¿Qué pasa? Con el dedo mojado en té escribí 3 nombres sobre la mesa: Muao, Mog, Mosu. Los labios de Mog se apretaron en una línea dura. Dije la verdad que más temía. Ao, brillante como la luz del día. Su, mañana, nueva vida, vitalidad. Sus nombres significaban luz. Pero su nombre, N, la lanza. Desde su nacimiento el emperador lo destinó a ser un arma para los demás. Ese soberano nunca tuvo la intención de que Mog ocupara el trono. Contuvo la ira apenas contenida. Si yo fuera otra persona, ya me habrían matado a golpes. No te enojes, esposo. La ira te hará daño. Vio mi calma y supo que tenía un plan. Esposa, tienes una estrategia. Me acerqué susurrando solo para él. La última vez que entré al palacio vi a su majestad. Su vida se está agotando. Sus años no son largos. Mog se puso de pie de un salto, casi volcando la taza de té. No podía creer semejante cosa solo con mi palabra. Pero tenía ojos y oídos en la corte. Pronto sus preguntas lo confirmaron. Ese día, corrió a casa sin aliento. Esposa, ¿cuál es nuestro rumbo? Creciste al mando en la frontera. Seguramente aún tienes vínculos allí. Escribí 2 personajes Feng Di en feudo. Meses después estalló la rebelión en la frontera. Mog se ofreció como voluntario para liderar. El emperador, conmovido por la obediencia de su hijo, le concedió las tierras que había pacificado y lo elevó como príncipe de In. Cuando las guerras se calmaron, se permitió que las familias siguieran su ejemplo. Pero el emperador nombró a otro comandante en jefe. Mog solo era un supervisor. 3 meses después, con el conflicto pacificado, me despedí de mis padres, de mis hermanos y hermanas, entre ellos Liu Jingjin, ya prometida, a quien solo había visto 2 veces desde mi matrimonio. Antes de irme, le advertí una y otra vez que tuviera cuidado, que cuidara su salud, que dejara de correr de un lado a otro sin control. Antes tan engreída, ahora palidecía ante mis palabras, temblando. Al menos no se atrevería a vagar por un tiempo, su muerte podría retrasarse. En la frontera, la situación coincidía con lo que había previsto. Mog era un hombre previsor. Aunque parecía impotente en la capital, había ido recuperando fuerzas discretamente. Pero no fue suficiente. Los altos funcionarios de su nuevo feudo no eran sus hombres. Cuando un nuevo emperador ascendía, un solo pretexto bastaba para arruinarlo. Así que se preocupaba. A veces incluso me reprochaba que en la capital al menos podía luchar, pero aquí, en las fronteras desoladas, la muerte podía llegar en cualquier momento. Me reí para mis adentros.
¿Acaso no comprendía aún el significado del título que le fue otorgado? Príncipe de In, precaución. La advertencia del emperador: cuida tus palabras y acciones. Aspira a algo más que tu posición, y el castigo te llegará. Claro que Mog lo entendía, pero como una bestia enjaulada, se enfureció. Lo tranquilicé con una sonrisa. Su Alteza, no hay necesidad de apresurarse. Mejor entablar amistad con algunos oficiales jóvenes. Y le entregué una lista. Confiaba en mi criterio. Nunca me había tratado como a otras mujeres, sino que a menudo me llevaba consigo, aparentemente con cariño, pero en realidad para beneficiarse de mis consejos. Esas estrellas en ascenso con las que le había instado a entablar amistad en la capital, no lo habían olvidado. Enviaron noticias formando la facción oculta del tercer príncipe. Estaba encantado. Con una esposa como tú, ¿cómo no estar agradecido? Gracias, Mog. Sonreí. Marido y mujer comparten fortuna y calamidad. Estos hombres serán útiles algún día. Cuando lo despedí, tenía mis propios asuntos que atender. Ese invierno, las fuertes nevadas derrumbaron los techos. La gente ya vivía en la miseria, sin ayuda, muchos no sobrevivirían. Yo administraba los fondos de la casa y mi dote suficiente para gastar. Reparando casas y distribuyendo gachas, gané renombre rápidamente. Al principio a Mog no le importó. Pero le llegaron rumores. Él respondió furioso. ¿Por qué la princesa solo busca la fama para sí misma? En la calle solo te conocen a ti. No a mí. Lo aparté herida. ¿De verdad me ves así? ¿No confías en mí? Tan pocas veces le mostré resentimiento que entró en pánico y corrió a consolarme. Solo después de mucho insistir cedí, recordándoselo con dulzura. Este es tu feudo. Si fueras tú quien actuara, ¿qué pensaría el emperador? Bajé la voz. Deslealtad. Una palabra. Él lo entendió. Si ignoraba el sufrimiento, la gente lo odiaría. Si él actuaba, el emperador tenía motivos para destruirlo. Pero si yo actuaba, era diferente. Entre el príncipe y la princesa, no hay separación. Su gratitud hacia mí es gratitud hacia ti. Él aceptó persuadido. Nunca le habían importado los plebeyos, criado como estaba en el clan real. Si no fuera por mi diferencia a mi estatus, nunca se habría casado conmigo. Ahora veía lo que hice por él. Los jóvenes oficiales que había recomendado pronto se hicieron famosos en el ejército. Se enfrentaron con el gobernador recién nombrado. Poco después, tribus extranjeras atacaron la frontera. Recurrí a Mog Husband, la oportunidad había llegado. De verdad. Sus ojos se abrieron de par en par. Con un plan cuidadoso, el obstáculo puede eliminarse en 3 días. La alegría se apoderó de él. Pero le recordé, no debe morir. Reemplazarlo por otro sería peor. 2 comandantes muertos uno tras otro sería la ruina. Gracias, esposa, por la advertencia. 3 días después, el gran general solo resultó herido. El mando diario recayó en sus subordinados. 2 meses después, todo el poder militar estaba en manos del Mog. Ahora que tenía autoridad, mi propio trabajo se volvió más fácil. Mis cartas volaban en todas direcciones, impulsando su causa. La mayor parte de esto no se lo oculté. Le di impulso a mi esposo. Estaba complacido, incluso me construyó un observatorio junto al palacio. Allí, trazaba las estrellas y a menudo le advertía. Una noche lo subí a la plataforma alta. Si te llaman de vuelta a la capital, piénsalo bien. El emperador está enfermo. Tus hermanos conspirarán para atraerte, será más fácil atacarte en el camino. Señalé una estrella. Tú eres esa estrella. Debes esconderte y esperar tu momento. Pasaron 2 años. El imperio cayó en el caos. Lo miré. El día en que domines el reino está cerca. Sus ojos brillaron. Esposa, ayúdame. Lo abracé con ternura. Solo recuerda la promesa que una vez hiciste. Nunca te traicionaré. Sonreí en su hombro y por encima de él, contemplé otra estrella,
tenue a simple vista, pero ya en el mapa, lista para brillar con luz. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mog había alcanzado renombre siendo el verdadero príncipe de la frontera. En cuanto a mí, mi nombre se había extendido entre la gente común. Construyeron santuarios, me llamaron mujer divina, y el incienso se elevaba sin cesar. Mog a veces se disgustaba. Pero sabía que aunque el nuevo príncipe heredero era su cuarto hermano, Mosu, regente del reino, el emperador aún respiraba. Si Mog brillaba demasiado ahora, sin duda lo invocarían y lo aniquilarían. Los enviados de la capital llegaban con frecuencia. Mog los recibía con cautela, esgrimiendo siempre excusas como disturbios fronterizos y vínculos con la corte. Demasiada audacia y su ruina. Pero su temperamento empeoró. Se impacientó, les gritó a los sirvientes, e incluso delante de mí, su autocontrol se debilitó. Una y otra vez preguntaba, ¿cuándo podemos actuar? Sonreí con calma. Su Alteza, en la capital hay hombres más desesperados que usted. Más desesperados que yo. Sus pensamientos saltaron de inmediato. Mi segundo hermano. Saqué una gaceta de su escritorio. ¿Reconoces al nuevo comandante de la Guardia Imperial? Impaciente saludó. Un hombre del príncipe heredero. Solo ves un lado. También es un hombre de Muao. Mog se quedó quieto. Por supuesto, el segundo príncipe, que no se rendiría ante la derrota, resistiría con todas sus fuerzas. ¿Por qué no echarle una mano? Me incliné sonriendo. Entonces, esposo, solo tienes que esperar para sofocar al rebelde. Días después, el emperador murió repentinamente. Mosu, el cuarto príncipe, fue asesinado en palacio. Muao tomó el poder como rey usurpador, gobernando la corte y con la vista puesta en Mokmok, que estaba listo. Reunió a su ejército de inmediato con sus banderas ondeando, afirmando que había derrotado al traidor. Sin embargo, Muao no era tonto. Tomó como rehenes a las familias de los ministros, amenazando y seduciendo. El imperio se sumió en el caos. La dinastía se había desintegrado hacía tiempo, el colapso era inevitable. Y yo, venerada durante tanto tiempo como una mujer divina, permanecí al lado de Mog. Con su fuerza y yo como su presagio celestial, se convirtió en emperador. El día de su entronización, el esplendor fue inigualable. Yo era emperatriz, ante quien todos me inclinaban. Mis padres, que una vez estuvieron en prisión, se salvaron gracias a mis medidas. Pero Liu Jinjin, a pesar de haberla cuidado, no tuvo la misma suerte. El mismo día que Mog entró en la capital, se divorció y regresó a la casa de los Liu. La vi 2 meses después. Una sola mirada me indicó que el destino había madurado. Tenía talento, cristal, jabón, incluso pólvora. Para mí, estas cosas eran curiosidades. Venía a palacio a menudo con excusas para visitarme. A veces se cruzaba accidentalmente con Mog. En apariencia, era una hermana, pero bajo la máscara, se burlaba de mí porque no tenía hijos. 1 año después de su ascensión, en mi cumpleaños, Mog ofreció un gran banquete. Bebí demasiado. Él y mi hermana rieron juntos, todos sonrientes. Al día siguiente me llevó a observar las estrellas, preguntándome si se avecinaban calamidades. Lo miré largo rato y luego fruncí el ceño. Su Majestad, mi cuerpo no se encuentra bien esta noche. Estaba preocupado y llamó a los médicos. Negué con la cabeza, mirando al cielo en silencio. Sin embargo, estaba de buen humor. Un día, me llevó a una taberna, escuchando los versos de los eruditos. Me preguntó cuáles de ellos podían usarse. Dudé inseguro y señalé 2. Su alegría aumentó. Después de eso, rara vez venía a mi palacio. Escuchando ahora a los ministros, hablaba de elegir nuevas concubinas. Lloré, pero fue inútil. Me acusaron de celos. Estuve confinada durante meses. No me visitó ni una sola vez. Cuando finalmente me liberaron, Liu Jinjin me sonrió con sorna. Mog la abrazó fuerte. Has sido estéril por años, Mon. Te he mostrado toda la bondad que he podido. Lo golpeé. De inmediato me arrojaron al palacio frío. Y me reí.
La vida allí era más libre que en el Changlu Hall. Aún llegaban cartas de contrabando. Mis manos estaban ocupadas, nunca ociosas. Mog, ávido de trono toda su vida, se había contenido durante años. Ahora que su sueño era realidad, ¿cómo podría conservar su corazón? Había sido astuto en su momento, pero yo le había abierto el camino con demasiada frecuencia. Se había vuelto perezoso. Nunca vio que los ministros que le había elegido eran hombres de penurias, no de prosperidad. Carecía de personas dignas. No se veía convertido en un tirano. Una vez escuchó mi consejo, ahora se apoyaba en Liu Jinjin. Se ahogó en vino, se regodeó en el esplendor. En el fondo, no se diferenciaba de su padre ni de su hermano. No era un guardián del bienestar del pueblo, sino su cómplice. Ella utilizaba sus inventos vidrio, jabón, pólvora para despojar al pueblo de su riqueza, disfrazando el saqueo de ingresos estatales. Los funcionarios engordaron. La gente se moría de hambre. Un día, el Ministerio de Gobierno llevó a Liu Jinjin, ahora con el título de emperatriz, al Palacio Frío. Me había vestido con harapos preparados con mucha antelación, una visión lamentable. Liu Jinjin finalmente sonrió. Mog había llenado su harén, ella se había agriado. Pero ahora, al verme tan humillado, recuperó el equilibrio, lanzándome saña insultante. Mog fingió ternura hacia mí. Pero cuando le pregunté si recordaba su juramento, su rostro se endureció. Los dejé disfrutar contemplando su resplandor con secreta alegría. Cuando se marcharon, una joven doncella se arrodilló, angustiada. «Mi señora, ¿cómo puede soportar tal indignidad?». Le acaricié la cabeza, riendo suavemente. Un juramento no debe hacerse a la ligera. La fortuna nunca es fija. Ella no lo entendía. Esa noche me cocinó un plato tras otro, temerosa de que me doliera demasiado para comer. Leí los cielos. Mog estaba en la corte presidiendo el imperio, escuchando solo las voces de los ministros, pero esos ministros eran hombres que yo había elegido para él, oportunistas que se dejaban llevar por el viento. Nunca vio que el pueblo veneraba solo a la mujer divina, no a él como soberano. Había llegado el momento. Poco después de su entronización, el caos volvió a azotar la tierra. Las rebeliones estallaron por todas partes. Mog las descartó como chusma, convencido de que serían aplastadas rápidamente. Pero fueron sus propias tropas las primeras en reaccionar. El líder del levantamiento no era otro que su antiguo confidente Yuai. Izando el estandarte de la purificación de la corte, Yuai condujo a sus hombres hasta las puertas del palacio. Cuando los rebeldes irrumpieron en los salones, Mog aún no lo podía creer. No comprendió por qué su reinado se había derrumbado tan rápidamente. No fue hasta que aparecí con la túnica dorada que había preparado hacía tiempo, y lo arrastraron ante mí para que se arrodillara, que despertó de su sueño. «¿Tú?» «Sí. Yo». Le sonreí. «Te lo dije. Nunca tejeré el vestido de novia para otra. Ni permitiré que me quemen el puente después de cruzarlo. ¿Tú acaso tienes corazón? ¿Deberías ser tú quien me pregunte esto?» Mi voz sonaba tranquila, casi divertida. «Durante años conspiré, calculé, todo por ti. ¿Qué obtuviste? Ya basta, ahora es mi turno. No lo puedo creer, me amaste hasta la médula. Y bebiste el talismán, el amuleto taoísta que te arrebató la visión del destino. ¿Cómo puedes seguir así?». Lo miré como se mira a un necio. Con un gesto de mi mano, un joven taoísta emergió de las sombras. «Taoísta de Wanfu, tú también me traicionas. ¿Acaso el amuleto era falso?». Mog pensó en mi cumpleaños, que me había hecho beber para perder la visión celestial. Pero en verdad. El taoísta hizo una reverencia. «Hermana mayor». La furia de Mog ardía. «Lumón, todo era tu plan. ¿Y tú, no fue todo calculado también para mí?». Suspiré. Mi maestro había hablado de la calamidad del amor 800 veces al día, incluso había nombrado a un discípulo menor como su prometido. ¿Acaso creía que no me protegería de Mog? No era tonto. Si el destino no podía ser traicionado, entonces lo aceptaría sin reservas y seguiría adelante. Pero me amabas profundamente.
Lo observé agotado, demacrado con ojeras. Para decir amor, mejor decir que una vez amé tu cuerpo. Por ahora, ya no puedo. Pero con tu presencia, Guay, y mi subalterno, hablar así me haría daño. Así que respondí con gravedad. Mi preocupación es el reino, no el afecto de un hombre. Había sido mi esposo durante años. Quizás por fin vio la verdad, pues la sangre brotó de sus labios y se desplomó. TCH, qué poca resistencia. Pero aún así, gritó. Tú, Guay. Tú, mi querido amigo, ¿cómo puedes arrodillarte ante una mujer? Purgas la corte, no es por mí. La mirada de Yu Guay era fría. Sirvo al soberano. Y tú no eres él. Por fin Meoje lo entendió. Cuando Tu Guay dijo soberano, se refería a mí. Meoje fue el purgado. Cansado de sus palabras, le indiqué a Tu Guay que avanzara. Una cicatriz le marcaba la mejilla. Se arrodilló ante mí. Llévalo. Cumple la promesa. Las promesas tienen poder y deben cumplirse. Sí. Liu Jinjin se quedó atónita murmurando. ¿Cómo es posible? Soy la emperatriz. Soy quien cruzó mundos, ¿cómo es posible? La locura fingida no pudo salvarla. Agité la mano. Llévensela. Ella gritó. No puedo ser útil, soy útil. Eso creía. La perdoné enviándola al Ministerio de Justicia para que probara el miedo. De ahora en adelante ella sería el tesoro de mi corte. Yo no era como Mog, no acumulaba para mí. Reunía para el imperio. Si obedecía, viviría cómodamente. Si no, la exprimirían hasta la médula y la descartarían. Yo seguía siendo una mujer. La ascensión me llevó tiempo. Pero me había preparado con mucha antelación. Desde el momento en que entré en la capital, mis planes permanecieron en silencio. Los hombres que asigné a Mog eran caparazones dorados. En mi caso conservé a los leales, a los justos, a aquellos dispuestos a sacrificarse por el reino. Había forjado las estrellas. Este año sería favorable. El caos se calmaría. El día que ascendí al trono contemplé la corte arrodillada. La época dorada de mi reinado estaba a punto de comenzar. El fin.